Entonces, la reparación, primero que nada, unos conceptos importantes. Inflamación, entonces, veníamos hablando de que la inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a cierto agente causal, y la idea, o sea, lo que trata la inflamación es de eliminar la respuesta, eliminar el agente, o sea, y poner en marcha el proceso de reparación. La reparación, entonces, es el restablecimiento de la arquitectura y función tisulares tras una lesión. Esa reparación se puede dar por medio de regeneración celular y tisular o por medio de depósito de tejido conjuntivo. Para que haya regeneración celular y tisular, esta reparación tiene que estar dada en un tejido que tenga la capacidad, o sea, sus células tengan la capacidad de replicarse, porque la regeneración celular es justamente eso, o sea, a partir de células sanas, existentes del tejido que quedó remanente, por medio de gemación o por proliferación de células madre, lo que hacen es volver a restablecer esa arquitectura. Para que se genere para que se repare, mejor dicho, un tejido mediante regeneración celular, tiene que haber una pérdida de relativamente poca masa celular, ¿tá? La otra opción, digamos, que tiene la reparación es cuando se pierde mucho tejido ya, que no puede, las células en sí del propio tejido no tienen la capacidad de replicarse tanto como para poder reparar toda esa lesión. Lo que sucede es el depósito de tejido conjuntivo, ¿tá? Como parte de esa reparación. Ya el tejido queda sustituido, el tejido normal de ese tejido, de ese órgano, por depósito de tejido conjuntivo para restablecer la arquitectura. Bien. Entonces, esta reparación comienza en un plazo de unas 24 horas después de la lesión, con migración de fibroblastos y proliferación de células endoteliales. A los 3 a 5 días de que sucede la lesión y que empezó el proceso de reparación, el tejido de granulación se hace evidente. El tejido de granulación ya vamos a ver cómo se conforma y que es parte esencial de toda la reparación. La célula vedette acá en la reparación, al igual que lo era en la inflamación crónica, sigue siendo el macrófago, ¿tá? El macrófago tiene la tarea de eliminar el agente causal y el tejido muerto, y además aportar factores de crecimiento para la proliferación de células, tanto del tejido que está actuando ahí, o como células inflamatorias o fibroblastos, e incluso las células de los vasos sanguíneos, que ya vamos a ver, que se forman nuevos vasos sanguíneos, y los macrófagos son los que secretan todos los factores de crecimiento para que esto suceda. Bien, entonces, la regeneración celular y tisular implica la proliferación del tejido lesionado, la proliferación de células endoteliales con formación de nuevos vasos, que esto era lo que yo les decía, se lleva a cabo un proceso que se llama angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos ya preexistentes, ¿tá? Esto genera unos vasos sanguíneos que son de paredes muy finas, que permiten el pasaje de muchas células, de líquido, de proteínas, ¿tá? Todo aquello que hablábamos de la permeabilidad vascular en la inflamación. Estos vasos tienen como esas características, no son vasos sanguíneos como arteriolas o vénulas que tengan una pared completa, sino que son unos vasos más débiles, por decirlo así, ¿tá? Porque son los necesarios para que todos los factores que vienen de la sangre para ayudar a reparar este tejido puedan llegar bien a este tejido lesionado, ¿tá? Y por último, la proliferación de fibroblastos, que son los que forman el tejido fibroso, o sea, los que forman la cicatriz per se, ¿tá? Bueno, según la capacidad regenerativa de los tejidos, tenemos 3 tipos de tejidos, ¿tá? El tejido que se encuentra en continua división, que estos tejidos son de alto recambio, son tejidos como la sangre, los epitelios de superficie como la piel o las mucosas, ¿tá? Los tejidos que son más estables, que son el hígado, los riñones, el páncreas, que son tejidos que, a no ser que pierdan masa celular, eso no es necesario que haya una regeneración activa, ¿tá? Hay regeneración de células cuando hay una pérdida de masa celular.
Y por último tenemos los tejidos permanentes, que son el tejido nervioso y el corazón, por ejemplo, o el músculo liso, o el músculo esquelético hasta cierto punto, ¿tá? Son tejidos en cuales esas células ya son células totalmente maduras que no tienen mucha capacidad replicativa, en realidad no tienen ninguna capacidad replicativa, y cuando se pierden esas células no hay quien las reemplace, ¿tá? Bien. Entonces, posteriormente ocurre el depósito de tejido conjuntivo, ¿tá? Cuando la reparación no puede realizarse solo por, ahí no es, o sea, es cuando la reparación no puede realizarse solo por regeneración celular, ¿tá? Cuando, eso que yo les decía, cuando hay una lesión, una pérdida de masa celular muy grande, una lesión muy grande que las células de ese propio tejido no les dé la capacidad replicativa para poder o sea, resolver todo ellas solas, digamos, ahí es cuando empieza a aparecer el depósito de tejido conjuntivo, ¿está? Bien, entonces, esto es lo que hace es una formación de la cicatriz, esa es la propia cicatrización. Esto se da en ciertos pasos, ¿tá? El primer paso es la angiogenia, que era esto que yo les decía, de la formación de nuevos vasos sanguíneos a través de vasos que ya existen, ¿tá? Son eso que yo les había explicado, los vasos que son más débiles de la pared, que en realidad su función es que permitir pasar elementos de la sangre hacia el tejido circundante, entonces son vasos más débiles, ¿tá? Después se forma el tejido de granulación. El tejido de granulación está formado por la migración y la proliferación de los fibroblastos, el depósito de tejido conjuntivo, estos vasos sanguíneos formados a partir de otros, que son vasos característicos del tejido de granulación, y los macrófagos que siempre están presentes, ya sea fagocitando elementos que van quedando ahí o que tenga algún agente microbiano, por ejemplo, que haya que fagocitar, o células muertas o lo que sea, siempre está el macrófago ahí actuando en la reparación y la remodelación del tejido. ¿tá? Y por último tenemos la remodelación justamente del tejido conjuntivo, que es cuando se forma la cicatriz fibrosa estable. ¿tá? Como que ese tejido de granulación se empieza a quedar cada vez más fibroso, empiezan a disminuir un poco los vasos sanguíneos, esos nuevos formados, empiezan a abundar mucho más los fibroblastos, y el depósito de colágeno y de fibrina por encima de los macrófagos y cualquier otra célula inflamatoria que haya, entonces lo que genera es que se forme esa cicatriz más estable. Bien, ¿qué pasa? Hay ciertos factores que pueden alterar la cicatrización tisular. ¿tá? Una de ellas son las infecciones, que lo que hace es retrasar esa cicatrización, porque claro, lo que sucede es que al haber un agente infeccioso ahí actuando, primero la inflamación tiene que eliminar ese agente que está infectando esa zona, eso genera mucho más lesión, y eso retrasa pila la cicatrización. ¿tá? Después, otro de los temas es la diabetes, que es un tema bastante importante, porque la diabetes, junto con la mala perfusión de las heridas, porque como después lo van a dar en la clínica, la diabetes genera arteriopatías obstructivas crónicas, que lo que hacen es disminuir el flujo sanguíneo que llega a ciertas zonas del cuerpo, principalmente en los miembros inferiores, arrancando por los pies, ¿tá? Y eso genera que se vaya perdiendo la sensibilidad, porque se empiezan a morir nervios de la zona, y además de todo, la diabetes es un estado de inmunocompromiso. ¿tá? El sistema inmune no está a su 100% porque esta persona tiene diabetes. ¿tá? Entonces todo ese conjunto de cosas genera que la cicatrización esté alterada. Después, un estado nutricional deficitario por causas que todos nos imaginamos, por justamente el déficit de un montón de nutrientes que le van a faltar a esa persona, y los glucocorticoides, que como sabrán son medicamentos o drogas que disminuyen mucho el sistema inmune. ¿tá? Bien, después, hay uno de los tejidos que es la piel, el tejido cutáneo tiene dos características específicas de este tejido para la cicatrización. ¿tá? Tenemos dos tipos de cicatrización en la piel. La primera es la cicatrización por primera intención, que
ven ahí al lado que tienen un cuadrito, este cuadrito está en el Robbins también. Lo que pasa es que el tejido afectado es superficial generalmente, el mecanismo de reparación va a ser principalmente por regeneración epitelial, aquello que hablábamos de que como hay poca masa de células perdidas, las células remanentes del tejido que quedó sano tienen la capacidad como para rellenar ese espacio, y entonces lo que sucede es que el tejido de cicatrización, el tejido fibroso, es de menor entidad que en el de segunda intención, ¿tá? Entonces, ¿en qué momentos puede suceder eso? En incisiones quirúrgicas limpias, que no se infectan, que se aproximan mediante sutura, o cortes limpios con cualquier otra cosa, que puedan aproximarla mediante suturas. Todo eso genera que la masa de células perdidas sea poca, entonces se puede regenerar la piel literalmente, ¿tá? Las células que se encuentran remanentes tienen la capacidad de proliferar y cerrar esa herida sin necesidad de tanto depósito de fibrina y de colágeno, ¿tá? No quiere decir que no haya depósito de fibrina, de colágeno, de fibroblastos y todo lo demás. Es lo que dice acá, ven, a las 24 horas entonces se forma la costra, que es todo eso, la heridita que vemos comúnmente en la piel, y empiezan a aparecer células inflamatorias que empiezan a degradar todo ese coágulo para poder depositar matriz extracelular. Entre el tercer y el séptimo día empieza a aparecer la mitosis de las células basales del epidermis, que empiezan a cerrar acá otra vez para empezar a regenerarse hacia arriba y terminar de recomponer la epidermis. Y por debajo aparece el tejido de granulación, ¿tá? Es como que en la cicatrización por primera intención lo que se mantiene más intacto es la epidermis, ¿tá? Por debajo de esa epidermis, que va a estar sana, completamente reparada, como se ve acá, va a haber sí el tejido de granulación, que posteriormente se va a formar la unión fibrosa, como dice acá, y se va a formar la cicatriz. Pero o sea, como que esto es cuando pasa que uno no se ve la cicatriz, o sea, se lastima un dedo, lo que sea, y después eso sana y no ve la cicatriz, ¿tá? Porque el epitelio acá, la epidermis, se repara completamente, ¿tá? Bien, y esto pasa en semanas. Como les dije, hay tejido de granulación también, hay macrófagos, hay fibroblastos y hay capilares nuevos. Lo único que todo este tejido de granulación va a ser de menor entidad, ¿tá? Que en el de segunda intención. Bien, y acá tenemos el de segunda intención, en donde la pérdida de tejido es mucho más extensa, la regeneración en realidad requiere de mucho más depósito de tejido conjuntivo, pasa principalmente en heridas que son más sucias, que pueden estar infectadas, ¿tá? Bien, y la reacción inflamatoria que genera todo eso y que se acumula con el tejido de granulación es mucho más importante que si fuera una reparación por primera intención, ¿tá? Bien, la cicatriz va a quedar más visible, más grande, ¿tá? Porque como ven acá, sí, hay una proliferación de las células basales del epidermis que empiezan a proliferar hacia arriba, pero el espacio que tienen que rellenar es mucho más grande que el espacio que tienen que rellenar en primera intención. Entonces nunca va a quedar igual la epidermis, ¿tá? Ven que acá queda como una zona deprimida, que es lo que nosotros vemos comúnmente como cicatriz en la piel, ¿tá? Eso puede ir con el tiempo mejorando y todo, pero en realidad eso quedaría como de por vida, entre comillas, ¿tá? Porque por debajo de eso el depósito de fibrina y de colágeno, los fibroblastos, es mucho más intenso que en el de primera intención, ¿tá? Entonces, por último, lo que pasa es, se depositan todos los fibroblastos, esos fibroblastos producen colágeno, dejan toda la cicatriz ahí, y esa cicatriz posteriormente se contrae. Ven que dice contracción de la herida. Esa contracción de la herida lo que intenta hacer es juntar los márgenes de esa lesión.
Ah, me están avisando acá que entraron tarde a la clase, no se preocupen, no pasamos lista, ¿está? No tenemos como, ni siquiera tengo una lista de estudiantes, así que por eso no se preocupen. Bueno, bien, como les decía, está lo que tiene la mayor diferencia, o sea, en realidad tienen muchas diferencias, ¿no? Pero esta unión fibrosa queda como unión fibrosa. Y esta acá queda como una cicatriz que posteriormente se contrae para tratar de aproximar estos márgenes que quedaron sanos. ¿Está? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿O algún comentario, algo que quieran hacer antes de arrancar el taller? No, profe. Bueno, bárbaro. Ahí se ve la otra presentación. Sí. Sí. Bárbaro. Bien, esta presentación van a ser 2 casos clínicos y vamos a ir discutiendo entre todos, ¿está? El caso clínico número 1 es un paciente de sexo masculino, de 19 años de edad, procedente de Montevideo, estudiante y sano. El motivo de consulta es una lesión cortante en mejilla derecha. La enfermedad actual, hace 40 minutos tras caída, sufre lesión cortante con vidrio en mejilla sobre maxilar derecho. La lesión es horizontal, superficial, mide 5 centímetros aproximadamente, de bordes regulares. Refiere escaso sangrado, leve edema y dolor. Vacuna antitetánica al día, se realiza asepsia con suero fisiológico y clorexidina jabonosa y anestesia local con lidocaína al 1%. El cirujano plástico sutura con 7 puntos y se realiza la curación. Indican medidas higiénicas y analgesias. Se da fecha para retirar los puntos en 10 días en Policlínica de Cirugía Plástica. Y ahí tenemos la lesión. Bueno, de la macroscopía, nada, ya está todo descrito arriba. Es una lesión de bordes lisos que se pudo aproximar bien con sutura. Esto no es real, chiquilines, ¿no? Esta sutura acá ya está cicatrizada, básicamente. Cuando recién se le hacen los puntos a la persona, no sé si alguna vez vieron, pero obviamente que esto genera inflamación, o sea, esto está inflamado, ¿está? Acá se ve rubor, calor, si uno lo toca va a estar más calentito, o sea, edema, todo eso. Bien, aclarado eso, la lesión impresiona ser bastante superficial, que bueno, capaz que esta imagen no era la más propicia para decir que era muy superficial, pero el paciente refirió poco sangrado, poco edema y poco dolor. Bien, en la microscopía tenemos esto, y a mí me gusta siempre preguntarles, ¿qué ven así a lo gaucho? O sea, lo primero que se les ocurra decirme de lo que ven. No necesito nombres técnicos, quiero que me digan qué ven o qué les parece que ven. Parece tejido conjuntivo, vasos sanguíneos. Sí, perfecto. ¿No les llama la atención algo más? ¿Qué es todo esto? Vasos sanguíneos. Exactamente. ¿Alguien más que quiera decir algo? Esto acá, que como blanquito, así que separa el tejido, ¿qué es? Edema, puede ser. Exacto. Sí, perfecto. Bien, esto es tejido de granulación, ¿está? Capaz que acá, por ejemplo, o sea, a mí esta imagen me gusta más para un tejido de granulación más organizado, como más tirando ya a la cicatrización más pronto, digamos, un tejido, parece un tejido fibroso más maduro, ¿está? Pero igualmente sirve para explicarlo. Este tejido de granulación, es perfectamente, como dijeron ahí, tejido conjuntivo, ¿está? Este tejido conjuntivo está formado entonces por fibroblastos, que son todos estos núcleos chiquititos que ven ahí, rodeado de esa matriz como rosada, eso es tejido conjuntivo, ¿está? Lo otro que es esto son vasos sanguíneos, como dijeron, ven que son vasos sanguíneos, no sé si alguna vez vieron el microscopio, si se acuerdan cómo se ven los vasos sanguíneos al microscopio, pero les aseguro que estos son mucho más finitos, sus paredes son mucho más finitas, ¿está? Bien,
Entonces está lleno de vasos sanguíneos, unos más chiquitos, otros más grandes, hay pila de edema, o sea, pila no, pero hay bastante edema que uno lo puede reconocer, y además tiene los fibroblastos ya bastante depositados, se ve poco tejido inflamatorio, ¿tá? Poco infiltrado inflamatorio. Es como más la fase de resolución, digamos, ¿tá? ¿Alguna duda? Bien, paso a la siguiente. Bien, y acá más de cerca. Primero esta imagen de acá arriba. Como les dije, todo, no se preocupen por nombres técnicos ni nada. Díganme lo que les parece que ven. O sea, pueden ser vasos como con, bueno, no sé. Son vasos. Son vasos sanguíneos. Son esos vasos que yo les digo, ¿vieron las paredes finitas que uno no sabe al final si es un vaso sanguíneo o no? O es un derrame o es algo así. No, esto es un vaso sanguíneo que ven la pared qué finitita que es. La pared de los vasos sanguíneos de la angiogénesis generalmente está formado solo por células endoteliales vasculares. Por eso se ve así tan finito, solo por pericitos, ¿está? Entonces Después esto desarrollan la capa muscular normal. no porque, o sea, generalmente estos vasos retroceden después. ¿Ah? Se van como muriendo porque ya el tejido fibroso no necesita de tanto aporte de oxígeno y de nutrientes. Entonces esos vasos, su función es en la reparación y después de que la reparación está pronta, digamos, empiezan a involucionar, ¿tá? Porque la cicatriz ya queda más, ustedes vieron que las cicatrices en general, no sé si alguna vez se volvieron a cortar encima de una cicatriz, pero no sangran mucho porque no tienen tantos vasos sanguíneos. ¿tá? Porque como es tejido fibroso no necesita tanto aporte. Bien. ¿Y después qué más ven? ¿No son macrófagos? Sí, son macrófagos. Bien. Estos son macrófagos. ¿Está? Acá hay otro macrófago que está un poquito más chiquito. Los macrófagos se ven básicamente así, son células de citoplasma bastante amplio, con un núcleo bastante grande. No sé si se dan cuenta por ahí que esto es el núcleo y esto que está por afuera es todo el citoplasma, ¿tá? Acá se ve capaz que un poco más clarito. Esto es citoplasma y esto más violetita es el núcleo, ¿tá? Acá hay otro, y acá hay algún polimorfo nuclear, ¿tá? Estos de acá son polimorfonucleares que vaya uno a saber si son neutrófilos o quién sabe qué, ¿tá? Porque no se ve bien. Pero acá hay otro macrófago, ¿tá? Los macrófagos tienen el núcleo, si comparan este núcleo con este núcleo, ven que es un poco más clarito. A ver si se dan cuenta más o menos que es un macrófago. ¿Tá? Igual no se preocupen por eso. ¿Qué más ven? Todo el tejido conjuntivo. Bien, perfecto. Todo esto de acá es tejido conjuntivo y esto de acá es el núcleo de un fibroblasto. ¿tá? Los núcleos de los fibroblastos, que acá hay otro, son núcleos más ausados, alargados, así, van como en el sentido de la fibra de colágeno. ¿tá? No veo muchos núcleos más acá, o yo no me doy cuenta por lo menos, pero esto acá es otro núcleo de un fibroblasto, acá hay este que ya les dije y este otro que ya les dije. ¿tá? Esos son fibroblastos y el resto es todo depósito de matrices extracelulares, todo colágeno o fibrina. ¿tá? Lo otro que podemos apreciar es el edema, ¿tá? Es mucho edema. ¿tá? Todo esto acá que separa esas fibras de colágeno que hace que la lámina se vea como con esos espacios vacíos, eso es edema. ¿tá? Que era lo que yo les decía, que como estos vasos sanguíneos son tan permeables, obviamente que hay la misma cantidad de líquido acá adentro que acá afuera. ¿tá? Bien. Y en esta imagen acá, nada, es lo mismo, pero con un corte más transversal, ¿tá? Lleno de vasos sanguíneos, que son esos vasos sanguíneos que uno
si los mira así a las apuradas, piensa que ni siquiera es un vaso, capaz que puede ser una playa de eritrocitos, pero no, son vasos sanguíneos que la pared es tan finita que casi que ni se ve. Y esto de acá que ven más al azulcito, esto son fibras de colágeno, ¿tá? Todo lo que ven así como pelitos son fibras de colágeno y fibrina depositados ahí, ¿tá? Y después ven algún otro, acá hay un macrófago, por ejemplo, y alguna otra célula inflamatoria por acá a la vuelta, ¿tá? Bien. Y acá tenemos una cicatriz más madura. ¿Qué pasa? Esta técnica y esta de acá arriba, aunque no les parezca, ¿verdad? Estas dos son la misma técnica. Esto no es hematoxilina eosina, esto se llama tricrómico de Mason, ¿tá? Que lo que hace es teñir de azul, como esto acá, todas las fibras de colágeno. Ven que acá las fibras teñidas de azulcito son mucho menos que lo que hay acá abajo. Hay una diferencia abismal, ¿tá? A su vez, en este tejido hay un poco menos de vasos sanguíneos de lo que hay acá. ¿Ah? Tengan en cuenta de que este está tomado más de cerca y este está tomado un poco más de lejos, entonces parece que hay como la misma cantidad de vasos sanguíneos, pero créanme que acá hay menos, ¿tá? Y esto era lo que yo les decía, cuando la cicatriz fibrosa se va compactando, cuando el depósito de colágeno y de fibrina, la cantidad de fibroblastos es lo suficiente como para sostener esa cicatriz y que quede firme, los vasos sanguíneos, los neovasos que se habían formado empiezan a retroceder y empieza a quedar mucho más depósito de fibrina y de colágeno y mucho menos vasos sanguíneos. ¿Ah? Esto sería como una cicatriz más estable, como que esto ya pasó varias semanas. ¿Ah? Bien, y acá nada, lo mismo que ya veníamos mirando, ¿está? Es lo mismo que esto, pero con hematoxilina y eosina, ¿está? Ven menos espacios ópticamente vacíos, que se ven algunos, pero es menos, y se ven mucho menos vasos sanguíneos. Acá se ve uno y acá abajo otro, pero se ven mucho menos, ¿está? Lo que abundan son los fibroblastos, que son todos estos, que quedan así, con las fibras de colágeno. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre las imágenes? El libro No. decía que los fibroblastos disminuían, pero o sea, aumentaba el depósito de matriz extracelular. ¿Igual lo sigues viendo? O sea, los fibroblastos en mayor cantidad o van disminuyendo? Van disminuyendo también. Así como disminuyen los vasos sanguíneos, disminuyen los fibroblastos también, pero siempre alguno queda. O sea, quedan varios, quedan muchos, porque en realidad son ellos los que secretan la matriz extracelular, ¿tá? Y ese colágeno, por más que, o sea, las fibras de colágeno son resistentes y todo lo que uno quiera, va a requerir de un poco más de producción cada tanto. ¿tá? Es como que se tiene que mantener ese depósito de fibrina y de colágeno ahí. Entonces el fibroblasto, alguno queda, o sea, sí retroceden pila, pero alguno va a quedar siempre. ¿tá? Sí, gracias. Profe, ¿cuál era la técnica que dijiste que no era hematoxilina eosina? Esta es tricrómico de Mason. Se escribe Bien. tricrómico de Mason. Gracias. De nada. Bueno, bien, entonces, en este caso, se trata de cicatrización, de una curación, por primera o por segunda intención. Por primera. Bien, perfecto. ¿Y por qué? Porque era un corte limpio, que no había sangrado mucho. Bien. No sé si había algo más. Sí, que era algo superficial. Esas son las tres características que nos hacen pensar en que esto sea una cicatrización por primera intención. ¿tá? Después, en la microscopía que habíamos hablado, que puede aparecer más en el de segunda intención que en el de primera intención. Perdón, ¿podría repetir los tres elementos para decir que se trata de una curación por primera intención? Sí, macroscópicamente uno piensa en la herida es limpia, perdón, en que la herida es
Disculpen un segundito. Disculpen, chiquilines. Bien, de que se trata de una herida limpia, de bordes limpios, ¿está? Y que se pudo aproximar, eso también, que se pudo aproximar con la sutura, ¿está? Y además... Bien, y que es superficial, eso, y que sangró poco, pero eso que sangró poco es lo mismo que es superficial, o sea, es por eso que sangró poco, ¿está? Bien, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Entonces, perfecto. Entonces, esto es una curación por primera intención. Algo que les había preguntado es, ¿qué pasa en la cicatrización por segunda intención que acá no aparece tanto en la microscopía? Lo de la contracción. Sí, sí, bien, es una Va, pero característica. no sé si se puede ver eso en la microscopía. ¿Qué hay Sí, mayor se ve, depósito? sí, ahora lo... ¿Qué hay mayor depósito de tejido conjuntivo? Sí, Y también. que hablaba algo también de que había una mayor lesión, entonces había como mayor pérdida de contigüidad del tejido y la epidermis se hacía más fina. Sí, perfecto. Me sigue faltando algo más. ¿Qué pasa con el infiltrado inflamatorio en una y en la otra? Es mucho mayor en la segunda. ¿En cuál, perdón, que no escuché bien? En la de segunda intención. Exactamente. ¿Está? También vemos en la microscopía que esto es una curación por primera intención porque tiene poco infiltrado inflamatorio. Desde un inicio tiene poco infiltrado inflamatorio, que sería esta imagen de acá. ¿Ah? Ahí ya no vemos poco infiltrado inflamatorio. Acá casi nada, la mayoría son macrófagos y algún polimorfo que anda por ahí. Y ahora vamos a ver el segundo caso, la diferencia que tiene. ¿Ah? Bien, las principales características celulares histológicas entonces de la secuencia de este proceso de curación. ¿Se acuerdan de la secuencia cómo era? Eran como 3 pasitos que iban sucediendo. Es a las 24 horas reclutamiento de neutrófilos y depósito de fibrina. Entre el día 3 y 5, aparición de macrófagos, tejido de granulación y proliferación de células epiteliales y de fibra de colágeno. A la segunda semana, aumento del colágeno y regresión de los canales vasculares, y al mes ya está como la piel intacta, recuperada. Bien, bárbaro. Bárbaro. Todo eso que vos dijiste, que está perfecto, tiene tres nombres, por decirlo así. O sea, es como que se subdivide en 3 etapas. La primera etapa es la angiogénesis. Entonces, cuando ocurre la lesión, lo que pasa es que ese tejido se inflama, entonces los vasos sanguíneos empiezan a ir hacia la zona de la lesión para hacer llegar todo el tejido inflamatorio y todo lo demás que requiere para reparar esa zona. ¿Tá? Entonces, la primera etapa de la reparación sería la angiogénesis, que es la formación de esos nuevos vasos sanguíneos a través de vasos sanguíneos que ya estaban formados. Bien. El segundo paso, que era lo que vos me decías, de que en el tercer, al quinto día aparecían los macrófagos y todo lo demás, los fibroblastos, bla, 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 eso es la formación del tejido de granulación. ¿Tá? Empiezan a aparecer fibroblastos, macrófagos y junto con los vasos sanguíneos que ya se habían formado, forman el tejido de granulación. El tejido de granulación está compuesto por esas 3 cosas, los neovasos, los macrófagos y los fibroblastos.
¿tá? Y algún otro poco de infiltrado inflamatorio, edema y todo lo demás que quiera acompañar, ¿tá? Después, por último, tenemos la remodelación del tejido conjuntivo, que era lo que tú decías de que se formaba la cicatriz estable. Entonces, todo ese tejido de granulación que está lleno de edema, vasos sanguíneos, macrófagos, células inflamatorias, empieza a retroceder. Entonces, retroceden los vasos sanguíneos nuevos, retroceden un poco los fibroblastos, van como quedando menos fibroblastos, y desaparece prácticamente todo el tejido inflamatorio, o sea, lo que es macrófagos y otros polimorfonucleares. Y ahí esa cicatriz se vuelve más estable, y en este caso, como es de primera intención, no hay contracción de la herida, ¿tá? Que eso sí sucede en el de segunda intención, ¿tá? ¿Se entendió eso, los 3 pasos? Y la comparación con lo que dijo la compañera, ¿no? Es exactamente lo mismo, lo único que acá ha dicho en 3 pasos, literalmente. ¿Se entiende? Sí. Sí, bárbaro. Está, perfecto. Bueno, pasemos al segundo caso entonces. Acá era lo que decía la compañera, está de vuelta el esquemita que lo habíamos visto en el pequeño teórico. Bien, el caso clínico número 2 es una paciente de sexo femenino, 65 años de edad, procedente de Canelones. Lesión en pie derecho, el motivo consulta. Bien, refiere entonces que en el día de hoy sufrió un nuevo traumatismo en el nivel de la lesión que ya lo tenía hace 3 meses, que presentaba desde hace 3 meses una lesión ulcerada en el pie derecho como consecuencia de un traumatismo. En un principio se controló en policlínica de pie diabético y hace un tiempo abandonó el tratamiento. Como antecedentes personales, esta paciente es una paciente hipertensa, diabética tipo 2, diagnosticada hace 20 años con un mal control metabólico y que hace 5 años está insulinizada. En el último tiempo refiere cifras de glicemia capilar alteradas en policlínica, manifestando que cumple el tratamiento de forma irregular. Bien, entonces, acá estamos hablando de una paciente diabética que, como habíamos hablado, la diabetes es uno de los factores que puede alterar la cicatrización de las heridas, ¿tá? Por todo aquello que habíamos hablado de que tienen esta arteriopatía obstructiva crónica que empieza por los miembros inferiores y que por eso el pie diabético es tan importante, porque no cicatriza muchas veces, entonces requiere un tratamiento exhaustivo. Incluso hay policlínica específica de pie diabético. Bien. Y es una paciente que está en mal control, o sea, siempre va a estar mal su inmunidad, va a seguir avanzando la arteriopatía, va a seguir avanzando la neuropatía periférica también, que es cuando, o sea, esos vasos sanguíneos se van tapando, van muriendo nervios en el camino y empieza a sentir menos la persona, principalmente en los pies, y por eso se lastiman con tanta facilidad. Bien, del examen físico del pie, entonces, se presenta resequedad y caída del vello, deformidad en articulaciones, pulso pedio presente, lesión con pérdida de solución de continuidad de 2 por 2 centímetros, con características de cronicidad y fibrosis en la periferia, sin elementos fluxivos, sin sangrado y no dolorosa la palpación. Y acá tendríamos la lesión, ¿tá? Alguien que me comente lo que ve por ahí. Es una lesión profunda. Sí, perfecto. Podemos decir que es más profunda de la que vimos en el primer caso, ¿no? Una pregunta, ¿por qué tiene los bordes tan parejos? ¿Está recortada? No, es porque la úlcera se genera de esta manera. Pero ¿y no tendría que haber una suerte de putrefacción por ahí? No, no necesariamente, porque como esto es un tejido que está tan poco vascularizado, como que la reacción inflamatoria que hay acá va a ser poca. Por más bichos que tenga esta lesión, el problema con el pie diabético principalmente es eso, que se forman estas lesiones ulceradas que son como crónicas, así que quedan prácticamente secas, a la persona no le duele y esto se infecta, pero en vez de infectarse y pudrir todo acá,
empieza a subir las bacterias por el torrente sanguíneo y generan directamente sepsis, ¿tá? Se desparraman las bacterias por el torrente sanguíneo porque acá no hay inflamación que contenga absolutamente nada. Porque esta lesión, como les dije, ocurrió porque esta persona tiene mala irrigación. Entonces, al tener mala irrigación, va a tener mala inmunidad. Y al tener mala inmunidad, no tiene inflamación que contenga nada. Entonces, no se le pudre nada acá, pero las bacterias la comen por dentro, literalmente. Lo que pasa es que hay esto blanquito todo acá a la vuelta. Esto es todo fibrosis. Ese tejido como que se fue muriendo de a poco y la única solución que tuvo esta parte de la piel es depositar tejido fibroso, porque no tenía mucha solución más. Después en el fondo se ve que hay fibrosis también, esto blanquito también es fibrosis. Y esto de acá es tejido de granulación. Bien. Y acá vemos la microscopía de una úlcera. ¿Tá? Esta sería otra úlcera que está un poco más evolucionada, por decirlo así. Esta acá parecía un poco más aguda, claro, lo que pasa es que la historia decía que la paciente se volvió a golpear en esta zona, ¿tá? Pero en realidad esta sería como más crónica, digamos. Ven que ya los bordes están mucho más engrosados, o sea, hay mucho más depósito de fibrina y de colágeno acá alrededor. Bien, y esta es la microscopía de la lesión ulcerada. Las úlceras al microscopio se ven así, como una interrupción de la continuidad del epitelio de lo que sea que esté afectado, en este caso de la piel del pie. Tenemos acá epidermis que viene lo más bien, y acá se interrumpe el epidermis y queda todo esto expuesto, y acá sigue el epidermis nuevamente. Esto es una úlcera. Bien, si acercáramos entonces en esta zona, lo que vemos es esto. ¿Y qué ven acá? En realidad se ve como un gran infiltrado celular y, Sí, si no me perfecto. equivoco, se ven vasos sanguíneos también. Bárbaro. Tipo, no veo mucho porque está re chiquito, pero... Está re creo que chiquito, sí. Pero bien, entonces, ¿y eso qué sería? La angiogénesis, más el infiltrado inflamatorio en este caso, y el edema, y algún depósito de fibrina que haya ahí, ¿qué forma? ¿Cómo? El tejido de granulación. Exactamente. Esto es tejido de granulación, en este caso en una cicatrización por segunda intención, que la característica que tenía era que tiene mucho más infiltrado inflamatorio. ¿Ven la diferencia del infiltrado inflamatorio de esto? En comparación, les voy a poner la otra imagen para que la vean. Y coincide con la pérdida de tejido también, que es más grande. Exacto. Exactamente. Ven que acá no hay tanto infiltrado inflamatorio, en realidad lo que se ven son los núcleos de los fibroblastos principalmente. Eso también Pero sería ven, un tejido de granulación, ¿no? En la de primera intención. También hay tejido de granulación, ¿no? Bien. sí, sí. Siempre que hay cicatrización hay tejido de granulación. En una es más intenso que en la otra, y en una, en la de segunda intención, lo que tiene es que el infiltrado inflamatorio es mucho más intenso. ¿Está? Pero siempre va a haber esos pasitos que yo les dije de la angiogénesis, la formación de tejido de granulación y la remodelación de tejido conjuntivo, se dan los dos casos. ¿Está? Profe, perdón, ¿tenemos Sí. que subir un poquito en la primera foto que estabas mostrando recién? ¿En Ahí esta? los núcleos, sí, perdón, los núcleos esos que se ven son de los fibroblastos. Sí. Está genial. Bárbaro, gracias. No, por nada. Bien, entonces ven la diferencia del infiltrado inflamatorio, ¿no? A ver que llevo la foto, acá. Acá hay mucho más infiltrado inflamatorio. Perfecto, después la compañera habló de los vasos sanguíneos, hay tremendos vasos sanguíneos, ¿está? Y bueno, está la pérdida del epidermis acá, ¿no? Ven que el infiltrado inflamatorio se vuelve mucho más intenso acá en la superficie, están luchando contra todo lo que haya acá, ¿está? Bien.
De esto pasa a esto. ¿Qué sucede? Acá la epidermis se va a volver a restituir, porque se acuerdan que la capa basal acá, que está formada por células madre, lo que hace es proliferar y terminar de cerrar la herida, y proliferar hacia arriba para generar toda la epidermis nuevamente. Si tuviéramos una imagen más amplia, digamos, podríamos ver que acá debe estar hundida la epidermis, ¿está? Ven que acá incluso está un poquito más afinada que acá, por ejemplo, ¿está? Como que acá es más gruesa y acá es más finita, ¿está? Eso era por todo lo que veíamos de que la epidermis se forma de vuelta, pero se forma como un poco más débil de lo que venía, ¿está? Y acá abajo, que ustedes me preguntaban hoy si, o sea, decían que no sabían si se ve la contracción de la herida. Se ve la contracción de la herida. No sé si se llegan a dar cuenta, pero como que el tejido está así, como rayadito para los costados, como que hay un eje acá, y hacia los costados como que se ve como peinado, por decirlo así. Y eso es la contracción de la cicatriz. ¿Tá? Como que acá todo el tejido de granulación se fue remodelando hasta la formación de la verdadera cicatriz. Y esa cicatriz se contrajo, ¿tá? Y es eso lo que genera. Acá ven que está como hundidito también. Bueno, eso es todo parte de que se contrajo la cicatriz para poder aproximar las zonas sanas que quedaron y que el depósito de colágeno y de fibrina sea la menor superficie de la piel posible. ¿Tá? En este caso hay infiltrado de macrófagos igual, aunque la respuesta del paciente inmunitaria no sea del todo buena. Sí, Entonces, sí, sí. Porque estamos frente a un caso de un inmunocompromiso y no inmunodepresión. ¿Se entiende? Es como que la sí, inmunidad está un poco alterada, pero todavía funciona. genial, gracias. No, de nada. ¿Alguna duda de esto o que vean algo en la imagen que yo no se los haya explicado o que tengan algo? Esta es la última imagen. No. Bueno, muy bien, entonces, por acá damos por finalizado. Las preguntas eran la misma. Esta era una segunda intención y las principales características celulares histológicas eran eso que dijimos. De forma, primero viene la angiogénesis, que en este caso va a ser igual que en la otra, lo único que va a ser un poco más intensa la formación de los nuevos vasos sanguíneos, porque tiene que llegar como más infiltrado inflamatorio. Después se forma el tejido de granulación, que este tejido de granulación, la diferencia que tiene con el de primera intención, es que el infiltrado inflamatorio va a ser mucho más intenso y que va a ser mucho más grande el área que tenga que cubrir ese tejido de granulación. Y por último viene la remodelación del tejido conjuntivo, que a diferencia de la reparación por primera intención, este genera contracción de la herida y en el otro no se genera la contracción de la herida. ¿Está? Bueno, muy bien. Por acá damos por finalizado, entonces. Si no Claro, tienen profe. dudas. Sí, Sí, gracias. Gracias. bueno. Muchas